Hola, yo soy Nelson, técnico automotivo, y hoy hablaremos sobre los diodos, los varistores y los tiristores. El diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente solamente cuando está directamente polarizado. Su sentido de conducción está marcado por una lista de color ceniza en su cuerpo, por lo que la corriente debe fluir desde el lado negro hacia la lista ceniza. Por lo tanto, el terminal negativo de la fuente debe estar conectado al lado de la lista ceniza del diodo para que esté polarizado directamente. Por otro lado, cuando el diodo está polarizado inversamente, se comporta como una oposición al paso de la corriente. Así, se puede utilizar para evitar corrientes reversas en circuitos electrónicos. Sin embargo, con el tiempo se descubrieron otras propiedades y empezaron a producirse los diodos específicos para polarizarse inversamente, los diodos Zener. Estos diodos funcionan como reguladores de tensión, controlando la tensión en un circuito cuando están inversamente polarizados. El diodo es producido con silicio o germanio, con una unión de dos partes dopadas de diferentes formas. De esta manera, cada una de estas dos regiones tendrá características ligeramente diferentes. La primera es la región P, una región con varios vacíos que podrían llenarse con electrones. Por otro lado, hay la región N, una región con muchos electrones, pero que no pueden cruzar hacia la región P. Por lo tanto, en el centro de estas dos regiones hay una área denominada región de agotamiento, que es como una zona neutra entre las dos regiones. Cuando esta unión PN está directamente polarizada, o sea, el terminal positivo de una fuente de tensión está conectado a la unión P y el negativo está enlazado en la unión N, los electrones pueden pasar a través de la región de agotamiento. Por lo tanto, cuando la unión PN está directamente polarizada, hay un flujo de corriente a través de ella. Sin embargo, cuando se polarizan inversamente, los electrones no pueden cruzar la región de agotamiento, haciendo que la unión PN impida el paso de la corriente eléctrica. Hemos separado 4 diodos para mostrar sus simbologías, porque son los más comunes en los circuitos electrónicos. El primero es el diodo común, que solo conduce cuando se polariza directamente y se opone al paso de la corriente cuando se polariza inversamente. El segundo es el diodo LED, que emite luz cuando está polarizado directamente. El tercero es el diodo fotodiodo, que genera una tensión en sus terminales cuando recibe luz. El último es el diodo Zener, que funciona como un regulador de tensión cuando se polariza inversamente. Los diodos solo conducen en una dirección, como si fuera una calle de solo un sentido en la corriente eléctrica. Cuando se polariza en la dirección correcta, es decir, polariza directamente, la corriente pasa normalmente, pero con una pequeña caída de tensión. Esta se queda alrededor de 0.6 a 0.8 voltios. Vea un ejemplo de un diodo directamente polarizado. Sin embargo, cuando tratamos de polarizarlo inversamente, él se opone al paso de la corriente, como si tratara de un circuito abierto.
De esta manera, el componente se vuelve muy útil en muchos circuitos cuando se quiere que la corriente fluya solo en una dirección, como en los circuitos rectificadores. Pero cuando la tensión supera el límite de tensión reversa que el componente puede soportar, él colapsará y cortocircuitará. Esta tensión reversa varía dependiendo de cada componente en su producción. Cuando el diodo se queda polarizado inversamente, toda la tensión de la fuente queda sobre él y la corriente no pasa a través del componente. Un punto importante a destacar es que el diodo no es instantáneo. Toma un tiempo para pasar a conducir la corriente cuando se polariza directamente. Esto puede ser perjudicial para los circuitos de alta frecuencia, pues hay componentes específicos para aplicaciones con más frecuencia. Para frecuencias bajas, como en los puentes rectificadores, los diodos de baja frecuencia realizarán muy bien su trabajo. También conocido como diodo reglador de tensión, el diodo Zener es muy similar al diodo normal. Sin embargo, él es hecho para ser polarizado inversamente. Un ejemplo sería construir un circuito para una fuente de alimentación donde la tensión en la salida nunca pueda exceder a 6 voltios. Para ello, se coloca un diodo Zener específico para trabajar a 6 voltios, polarizado inversamente. Y cuando la tensión pasar de 6 voltios, conducirá y absorberá la corriente. De esta manera, reglará la tensión de salida de la fuente. Esto es lo que llamamos un circuito protegido contra sobretensión que utiliza un Zener. Cuando el diodo Zener está directamente polarizado, se comporta como un diodo normal, con una caída de voltaje en él. Por lo tanto, este componente es muy útil en proyectos donde necesitamos reglar la tensión de alguna salida. El tipo de diodo más conocido, el LED, tiene como principal funcionalidad emitir luz. Los diodos LED se utilizan a menudo para transmitir informaciones luminosas de un circuito de una manera sencilla. Su ventaja es la fácil aplicación en un circuito eléctrico. El diodo LED emite una luz monocromática, siendo que el color depende de su fabricación. La ventaja es que los LED son muy baratos y tienen alto rendimiento y durabilidad. Hay miles de aplicaciones para este componente, pero algunas de las más conocidas son las puentes rectificadoras, para evitar corrientes reversas que puedan dañar los componentes. Para iluminación, como regladores de tensión, diodos Zener, o como fotodiodos. Varistor es el nombre formado por las palabras en inglés variable y resistor, pero también se conoce como VDR, de resistor dependiente de voltaje. Es un resistor que varía la resistencia, pero no manualmente, como la resistencia que ajustamos en los trim pots y en los potenciómetros. El varistor varía la resistencia según la tensión. Entonces, el variador tiene resistencia, pero esta resistencia no es lineal. Su símbolo es similar al símbolo del resistor, del trim pot y del potenciómetro, dando la idea de un tipo de resistor variable. Vea la imagen de un varistor real y los símbolos eléctricos. A la izquierda está la imagen real de un varistor y a la derecha los dos símbolos utilizados para representar los varistores,
en los esquemas eléctricos. En esta otra imagen tenemos el gráfico de corriente en función de la tensión aplicada al varistor y el resistor. Entonces, se percibe que mientras el resistor tiene una respuesta de corriente lineal con respecto a la tensión aplicada, lo mismo no ocurre con el varistor. Esta característica especial se parece más como un diodo Zener, ya que tiene esta resistencia muy elevada cuando no está en la tensión de operación y muy baja cuando supera la tensión de operación o tensión nominal del varistor. Pero el diodo Zener conduce prácticamente en una sola dirección y el varistor conduce en ambas las direcciones. El material de fabricación del varistor varía, pero el más común es MOV, Metal Oxide Varistor, sobre un cristal o un metal. Esta característica especial del varistor para reducir la resistencia cuando se aumenta la tensión. Se utiliza ampliamente en la electrónica para proteger los aparatos electrónicos de la sobretensión. Actualmente, casi todas las fuentes con llave tienen uno o más varistores en la entrada. Los varistores se pueden encontrar en varios aparatos como televisores, decodificadores, fuentes de computadoras, aparatos de son, filtros de línea y etc. El nombre tiristor abarca una familia de dispositivos semiconductores multicapas que operan bajo un régimen de llave. Ellos tienen en común una estructura de al menos 4 capas semiconductoras en una secuencia P-N-P-N, 3 uniones semiconductoras, representando así un comportamiento funcional. A diferencia del diodo común, el que tiene 3 terminales, siendo 2 llamados ánodo y cátodo, que se utilizan para el paso de la corriente, mientras que el último, llamado puerta, se utiliza para controlar cuando los otros 2 realizarán la conducción de la corriente. Los tiristores permiten, a través de la activación adecuada del terminal de control, la llave en la condición de bloqueo para la conducción. Algunos tiristores permiten la llave de estado de conducción para bloqueo, también por el terminal de control. Se llama disparo al momento en que el tiristor sale de su estado de bloqueo y comienza a conducir. El disparo se produce cuando hay un pulso de tensión en la puerta, que es el terminal de control, pero también puede ocurrir de una manera no deseada en los casos de oscilación, de sobretensión y de altas temperaturas. Se llama conmutación el momento en que el tiristor para de conducir la corriente y comienza a bloquearla. La conmutación puede ser natural, cuando la fuente reduce la corriente, o forzada, cuando la corriente se desvía del tiristor. El tiristor, que es un rectificador controlado de silicio, es un dispositivo semiconductor, cuya condición de sentido directo es controlada mediante la aplicación de un pulso de corriente al terminal puerta. La conducción, una vez iniciada, se mantiene, incluso en la ausencia de la señal de la terminal puerta, hasta que la corriente que la cruza se reduce a menos de un cierto valor, a que llamamos corriente de mantenimiento de conducción. Al revés, el SCR se comporta como un diodo normal. El SCR se utiliza en la corriente alterna como rectificador controlado y cuando se utiliza en corriente continua se comporta como una llave. El SCR es solo un tipo de tiristor, pero debido a su uso generalizado en la industria, a menudo los términos tiristor y SCR se confunden. Este tiristor con cerradura tiene la ventaja de ser disparado y cerrado
a través de pulsos en la puerta. Una variación de este tiristor es el DBGTO, Distributed Buffer Gate Turn-Off Thyristor. Es el tiristor de la corriente alterna. Este tipo de tiristor conduce en ambas las direcciones de polarización en un proceso de ola completa. Por lo general, se utiliza para el control de potencia para lámparas, como atenuadores de luminosidad, controles de velocidad para ventiladores, control de calentamiento, entre otros. Como el tiristor TRIAC, es posible controlar el comienzo de la conducción sinusoidal, aplicando un pulso en un punto predeterminado del ciclo de corriente alterna. Este pulso en el perno del disparo, puerta, está en el orden de los miliamperios. Por lo tanto, se puede controlar grandes cargas de corriente alterna en una baja corriente de accionamiento. Sin embargo, para el disparo correcto se requiere un circuito para identificar el paso por cero del seno. El tiristor para corriente alterna bloquea el paso de corriente hasta que la tensión entre sus terminales supere un cierto valor. Los tiristores DIAC son dispositivos semiconductores bidireccionales, también de la clase de los tiristores ion PN-PN. Tienen la propiedad de presentar una impedancia muy alta si la tensión entre sus dos terminales se mantiene bajo de una tensión comúnmente llamada tensión de ruptura. Si se supera esta tensión, normalmente alrededor de 30 voltios, el tiristor DIAC pasa a conducir corriente eléctrica y tiene una fuerte caída en su impedancia. Los tiristores DIAC se utilizan generalmente como ayuda de disparo en los tiristores TRIAC, en los osciladores. El tiristor activado por la luz tiene su disparo hecho por la incidencia de la luz en su área sensible, actuando como una puerta. Y así completamos la clase de hoy. Una vez más, quiero darles las gracias por su atención, su interés y pedirles que no se pierda la próxima clase, que será muy interesante, donde hablaremos sobre los sensores, actuadores y unidades de control electrónico.